Talento y bienvenido a Talento el Podcast. Aquí compartimos todo lo relacionado a lo que es el arte, la música y la cultura. Si no nos has seguido, suscríbete y dale like a este video para que te mantengas al día. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es un músico que llevamos siguiendo hace unos años y se nos ha dado la oportunidad de conversar hoy y saber sus aventuras y lo que trae por ahí. Así que estén pendientes para lo que viene por ahí. Estamos atentos de talento y estamos atentos al movimiento, el crecimiento. Y bienvenidos, tenemos aquí a un gran músico de nuestra isla. Le damos la bienvenida a Bento Alejandro. Dímelo, brother, ¿cómo estamos? Qué bueno tenerte aquí. Estamos en Coco House, en el Collab. ¿Cómo te sientes hoy? Agradecido de estar aquí, de tu invitación. Te vamos siguiendo tu música desde hace unos añitos, ¿verdad? Con el grupo de Los Raros. Si nos pudieras hablar, ¿verdad? De tus inicios, quién es Bento y cómo descubriste la música. Pues Bento Alejandro soy yo, de Aguadilla. Llevo ya, como te contaba fuera de cámara, ya cerca de unos 20 años dedicándome a la música. Y de esos 20 años, los últimos 8 ha sido una bendición porque me encontré con una gran banda que son Los Raros, acá en San Juan, en Santurce. Y, mano, ha sido una aventura brutal desde entonces. No, en verdad hacen sonidos diferentes. Conocemos de tu música por colaboraciones como Calma Carmona, Buscabulla. Si nos pudieras hablar, ¿qué géneros son los que te inspiran a crear música? Te diría que la base de lo que yo hago como música es el rhythm and blues, el R&B, que en gran medida es como, digamos, el género madre del rock, de soul, de muchas otras vertientes que trabajo y que también se conocen como la música popular de hoy día. Si tengo que escoger un nombre o un género, diría el R&B. De mis géneros favoritos también, el R&B siempre me ha llamado la atención por su melodía, los temas que toca y también su sensualidad. Si nos pudieras hablar cómo te topaste con el R&B o quién fue quizás ese primer artista que tú conociste que te inspiró a hacer música. Tremenda pregunta. Yo creo que primero que todo tengo que aceptar que verme al espejo y notar la bendición que me dio el mundo de ser negro y ver que muchos artistas de mi tez de color eran artistas que dominaban ese género, empecé a darme cuenta que quizás si iba a dedicarme a la música, maybe este género tiene que ver mucho más con lo que yo quizás veo como intención. Y tengo que decir que la identidad tuvo mucho que ver en encontrarme con el R&B, el soul, y ver artistas como Jimi Hendrix, Prince, Lenny Kravitz, que se parecían a mí, pues entendí en eso como que encontré una identidad, o por lo menos, si ellos se parecen a mí, maybe yo también puedo encontrar algo parecido, ya que pues quizás también este color de piel que tengo, pues ha sido asociado a estos géneros, y pues además de la música en sí, que me ha seducido, también tengo que aceptar que algo racial, o digamos, a nivel de identidad, me ha ido aún más llamando hacia ese género. Brutal. Eso de que mencioné a Jimi Hendrix, es uno, ¿verdad?, de los músicos más prolíficos que tenemos del siglo pasado. Y muy importante lo que mencionaste, como que esa identidad o uno verse en este artista, como que mira, yo puedo ser como él, en verdad. Es muy inspirador. En este camino del arte, de la música, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que escribiste o ese primer poema que te zumbaste en una libreta? Lo recuerdo, quisiera no recordarlo, pero lo recuerdo. Pero fueron de esas primeras veces que uno empieza a jugar con la idea de, en mi caso fue jugando. Recuerdo que ese juego me gustaba mucho y quizás a través del juego empecé a ver que quizás aquí tengo una oportunidad de encontrar
un modo de vida, un estilo de trabajo. Y ese juego, pues de a poco se fue formalizando y se fue transformando en un trabajo. Te hago esta pregunta, ¿verdad? Ya que todos los artistas tienen su proceso creativo a la hora de empezar una canción. Si nos pudieras hablar de ese proceso cuando vas a componer, que llega primero, la melodía, la letra, la emoción. Esa es buena, fíjate, la emoción tiene mucho que ver, o diría todo. En el principio la música era primero en cuestión de la composición, pero he tenido momentos donde a veces la letra o ideas de palabras, frases, oraciones llegan primero, pero de a poco pues las dos en algún momento se van uniendo, pero sí, ha sido de las dos maneras. He tenido momentos donde primero encuentro letras que pueden ser canciones o melodías, cosas que son de repente disparates, encuentro sentido en ellos, o ambos caminos, ya sea musical primero o la letra primero. Eso está bien interesante. Ahora mismo, con el auge que ha tenido artistas como El Conejo, estuvo en el Super Bowl, llevando nuestra cultura y todo eso, ¿cómo se siente Bento? ¿Cómo se ve Bento reflejado en un artista que ya es de talla mundial al representarnos en otros países? Pues fíjate, justamente como estábamos tú y yo hablando fuera de cámara, creo que es un buen momento para ser boricua. Si algo tengo que agradecer a la figura de Bad Bunny es que ha abierto mucho esa perspectiva de lo que somos capaces de hacer a nivel mundial. Creo que ahora tenemos una gran oportunidad de dejarnos ver a nivel global. ¿Verdad? Bento, ¿verdad? Yo digo, tienes muchos talentos, has colaborado con varias bandas. Si nos pudieras encaminar, ¿verdad? ¿Cómo empezó Bento en la música y cómo fuiste encontrándote, ¿verdad? Con tus colegas y demás colaboradores? Yo comencé el camino en la música como artista solista, enamorado del rock y de la guitarra primordialmente. Tuve en el oeste múltiples oportunidades para formar bandas allá y obviamente siendo esta la isla donde me tocó encontrarme musicalmente hablando, pues tuve que hacer digamos el traslado hacia la ciudad, a la metro, y acá fue donde encontré lo que ahora ha sido una de las mejores bandas que la vida me ha permitido ser parte, y eso es lo raro, que aparte de una banda somos un proyecto colaborativo donde cada quien también es un artista solista, que es básicamente casi un requisito ser parte de la banda, que tengas tu propia digamos línea artística, porque eso también nutre la banda en sí. R mismo es un artista en su propio right, el mismo Freud es un artista en its own right también. Ricky, nuestro drummer, es un artista que ha sido parte de grandes bandas como Utopia. Nice. El DJ y productor Gio es un artista que también trabaja mucho y se presenta como DJ solista. Y finalmente Fran es un tecladista que ha sido parte también de grandes bandas. Te diría que lo lindo de este proyecto es que cada quien ya en sí es un artista. Es una banda compuesta de múltiples artistas. En verdad está bien interesante eso, porque tuve la oportunidad de conocer la música de ustedes conocer de ustedes a través de Skeptic Música. Si nos pudieras hablar que ha sido colaborar con este artista, y escuchamos la canción, la de Yo sé cómo es, nos tripea mucho. ¿Cuál ha sido la experiencia de colaborar con Skeptic? Fíjate, Skeptic fue una colaboración que busqué gracias a que una vez empecé a familiarizarme con la escena santurcina. Notaba que su propuesta era una muy llamativa, que me gustaba y también me identificaba con lo que estaba proponiendo. Te diría que esa colaboración fue una que busqué para poder ser parte aún más de la escena de músicos independientes aquí en Santurce. Wow, eso es bien importante que lo menciones, ya que mucha gente, ¿verdad?, puede hablar de música comercial, pero la música independiente es una base bien sólida aquí en la isla. Si nos pudieras hablar de cómo se siente ser parte de este movimiento de la música independiente en Puerto Rico. Es un honor, es realmente un sueño hecho cumplido, porque un sueño hecho realidad, digamos,
porque yo creo que sin escena independiente, sin escena underground, sin escena subterránea, las demás escenas no se pueden nutrir, porque de algún lado es que realmente nace algo, y pues muchas veces la mejor manera de que nazca una propuesta musical nace del deseo de simplemente hacerla y no de querer necesariamente proponer algún tipo de comercio. Eso viene después. Y otra vez, no estoy en contra de la música comercial ni el comercio de ella, pero creo que las mejores ideas o digamos las mejores propuestas musicales nacen sin esa preocupación o sin esa presión de comercio. Wow, eso es súper importante que lo menciones. Ahora hablando sobre la música independiente, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el ingrediente o cuál es el compromiso social en tu música a la hora de hacer música, verdad, que no está pensada para venderse? En mi caso personal me tocó ser negro y latino, yo creo que también hay algo importante ahí. Creo que no se habla mucho de esa particularidad, de que en mi caso soy parte de dos minorías, la negra y la latina, creo que tenemos un camino por ahí, por descubrir. Ready. Eso también me identifico con eso porque, como te mencioné ahorita fuera de cámara, estoy viviendo en New Jersey y quizás esa parte de ser negro, hablar español, uno no se da cuenta hasta que viajas a otro país que te das cuenta de que, sí, mira, aquí no hay muchos como yo. En tu camino, ¿cómo quizás eso, ser negro y ser latino, lo has usado a tu favor para hacer tu arte? Pues fíjate, porque empecé a ver la falta de identidad en ese camino. Poca gente, ahora mismo de repente se me ocurre quizás Kalimba, porque en un momento se me comparaba a él y no lo entendía. Porque pues muchas de las referencias que tenían, más allá de que eran negros que sí, me parecía a ellos, pero no cantaban en español. Empecé a darme cuenta que habían pocas oportunidades en ese mundo de negro latino. Ya que se me comparaba a uno, que era quizás la única referencia, empecé a ver, maybe aquí tengo una oportunidad. En Puerto Rico hay muchos artistas, hay muchos talentos de aquí de la isla. ¿Quiénes tú consideras quién ha sido tu inspiración o tus influencias para crear tu música? En Puerto Rico hay múltiples artistas que definitivamente me han influido. Debo mencionar a Robbie Draco Rosa como una. La banda Cultura Profética ha sido otra. El grupo de Calle 13 creo que también ha sido una influencia directamente en lo que es mi proyecto de Los Raros, porque combina energías de música urbana con energía de música de banda. Te diría que esos tres artistas, Cultura Profética, Calle 13 y Robbie Draco Rosa, han sido artistas boricuas que han calado hondo en mi camino musical, digamos. Eso está brutal porque son artistas súper grandes. En este camino, como estábamos hablando ahorita de Los Raros, conocí a su música por, no sé si fue el primer EP o el primer disco, Sonido Porno. Me tripió mucho ese concepto y canciones como la de Mala Cara, Te Mentí. Si nos pudiera hablar un poco de lo que fue el proceso creativo de este concepto como disco. Fíjate, ese disco fue el primer disco que decidimos ser una banda, porque antes de ese disco hicimos un disco, pero en ese momento estábamos más bien con la mentalidad de colaborar, como si fuésemos más bien una especie de featuring colectivo. Sí, el disco anterior a Sonido Porno se llamó Los Raros Volumen 1. Okay. El nombre del disco realmente fue el que capturó lo de Los Raros. Porque pues en ese entonces pues cada quien era su propia identidad. Yo era Bento y sigo siéndolo. Pero en ese entonces, con ese primer disco, no estaba todavía clara la idea de, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo una banda per se. Te diría que con Sonido Porno, que fue el segundo disco en esencia, pues al ser el segundo disco en esencia, pero el primero donde decidimos ser Los Raros, pues fue el proyecto que nos solidificó, que consolidó realmente la esencia de un grupo más allá de un colectivo, una banda particular, que como te decía, es una banda compuesta de artistas.
Ready. No, en verdad me gusta mucho eso y como te dije ahorita, de los integrantes, llegué a conocer a R como solista en su proyecto, me gustó mucho una canción que tenía del Hoyo, Sí. esa se me quedó. Esa misma canción fue que yo me familiaricé con su trabajo. Yo me enteré de él justamente con esa pieza, una gran canción. ¿Verdad? Nos gustó mucho y ahora que me acuerdo, la primera vez que los vi ustedes como colectivo fue en el local. Fue la primera vez que los vi. Y entonces al otro integrante, a Fucking Freud, lo conocí como rapero, pero más también como la parte de productor, que entiendo que también produce. Hablando de eso, ya entonces Los Raros ha tenido Sonido Porno, Las Rarezas y ahora su última entrega fue Fruta Prohibida. Si nos pudiera hablar de, ¿verdad?, ese camino hasta llegar a este último disco que zumbaron como trío. Pues fíjate, este disco, más allá de que somos una banda conformada por un trío, en esta producción se integró la producción, valga la redundancia, de nuestra banda. Entiéndase, Ricky como baterista fue parte de la producción, Fran, el tecladista, fue parte de la producción, y Gio, el DJ y también productor, fue parte de la producción. So, te diría que este proyecto de Fruta Prohibida se integró todo el mundo, los 6 miembros, o sea, mi persona, Freud, R y los otros 3 miembros de la banda. So, fue una gran experiencia de poder trabajar todo el disco, los 6 siendo parte, y creo que es una buena fotografía de cómo sonamos y cómo trabajamos en conjunto, los 6. Me tripió mucho los visuales. Ustedes parecen que están siendo abducidos. Si nos pudiera hablar, ¿verdad?, de ese concepto visual y cómo llegaron ahí. La idea del concepto es básicamente es como si la industria misma nos está consumiendo y básicamente pues nos estamos dejando llevar con la idea de que pues vamos a presentar lo que entendemos que somos para el mundo de la música, para el mundo de la industria musical, y es que somos la versión rara de la música popular. Y pues lo que persigue el concepto es pintar esa imagen de que si hay que jugar el juego de la industria, lo vamos a hacer pintando la imagen de que somos los raros dentro de esa imagen musical del pop. Ready. Tienen muchos temas buenos en esta entrega y uno de los que nos vuela la cabeza fue la colaboración de Negra Chocolate con Tanisha López. Si nos pudiera hablar de cómo se dio este tema en versión dub. En realidad fue una gran oportunidad colaborar con ella. Creo que es una de las grandes voces que Puerto Rico tiene ahora mismo. Y también el hecho de que, el hecho de que podamos colaborar con ella en una pieza que también ha tenido múltiples versiones. Negra Chocolate nace principalmente en el 2019 en Nueva York, en una sesión que tuvimos en el estudio de Plus One, gracias a los productores que son Ortiz y Miguel Balbi, que fue el productor de esa canción. So, el hecho de que la canción tenga múltiples versiones y llegamos a esta última versión que es la dub junto a Tanisha, pues habla mucho de la pieza en sí y de lo fundamental que ha sido de nuestra carrera. Sí, te diría que fue un honor poder compartir esta versión en reggae, que también el reggae es un género que a mí en lo personal me llama mucho, y a la banda también, como que estamos jugando mucho en particular con ese género últimamente. Creo que demuestra el punto donde estamos ahora mismo, jugando y experimentando a nivel musical. Y tuve la oportunidad de verlo en su presentación Rompecorazones en La Respuesta. Nos gustó mucho, ¿verdad?, cómo rompieron en vivo, junto también a las Daiquiri Girls, que otra banda súper brutal. Si nos pudiera hablar cómo se prepara evento, cómo se preparan Los Raros antes de presentarse en vivo. Yo busco un momento de paz porque la verdad que los shows son oportunidades para dejarlo todo ir. Para esa energía hay que tener fuerza. Yo generalmente busco momentos de paz, momentos de poder reunirme conmigo mismo, con los míos, con la banda en sí. Y si podemos compartir ese momentito justamente antes de tarima, nos ayuda a como que, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo juntos y que sea lo mejor que se pueda hacer.
Ready. Súper inspirador. Ahí, ¿verdad? Recogimos bastante, ¿verdad? De lo que es lo raro. Podemos seguir hablando más, pero lo mejor es que vayan y busquen la música, lo que están súper brutal. Otras bandas que ha colaborado Bento es La Bajura. Si nos pudieras hablar de lo que es este proyecto y cómo llegaste a ellos. Como te mencionaba, yo soy del oeste, de Aguadilla, y La Bajura es una banda con la cual coincido en ese origen. La banda, el proyecto de La Bajura es dirigido por Derek Deco, un gran amigo mío, también es del oeste, de Mayagüez, y pues con él ya llevamos colaborando ya cerca de 10 años. Te diría que ahí, más que todo, lo que reina es la amistad y el amor por la música, y también el hecho de que ambos hemos coincidido en este camino de que aunque somos del oeste, hemos viajado hasta la metro, la ciudad, sí, para por lo menos darnos a conocer, a colaborar más con la industria independiente musical. So, nace de ahí, nace de el poder colaborar música con una persona que viene de tu mismo pueblo, digamos, o por lo menos en nuestro caso de la misma esquina, que ambos somos del oeste, yo de Aguadilla, él de Mayagüez, sí, eso. Nos gusta mucho, nos vamos poniendo al día. Cuando veníamos de camino escuchamos varios temas del concepto, algún tema que nos recomiende para empezar a escuchar lo que es La Bajura. Te diría Radio Isla, es una canción que tuve la oportunidad de trabajar con él y que le dio nombre a un proyecto, a un álbum en sí. Es una canción que tiene mucho significado para mí y también para ambos. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de tocar en el Festival Color Caribe y siento que esa canción fue bastante importante en el set. Radio Isla. Radio Isla, ya saben, talento. Eso es lo que hay que empezar a escuchar. También vemos que estás haciendo tus intervenciones como solista, tienes Noches de Bohemia. Si nos pudieras hablar de esa parte de evento, ¿verdad? Más personal, más solo. Pues, mano, ahí te confieso que esa es la esencia más cercana a lo que siempre he hecho, que es la guitarra y la voz. Mi primer acercamiento a la música fue acústico, fue desde la guitarra, y lo que me permite esa propuesta solista es que puedo reconectar con el niño dentro de mí que siempre quiso ser músico, y también hay una libertad de poder trabajar solo. Aunque siempre he querido ser parte de una banda y gracias a la vida tengo la mejor banda, que son Los Raros, pero siempre tengo esa inquietud de poder trabajar ciertas ideas por mi lado, y pues como solista, como Bento Alejandro, tengo esa oportunidad de trabajar cosas por mi lado. Hablando de eso, tuviste una colaboración con Buscabulla, la de No Te Equivoques, que es súper buen tema. Si nos pudieras hablar, ¿verdad?, cómo fue tu participación en este tema con Buscabulla. Ahí entra en juego la bonita relación que tengo con amistades músicos, como te hablaba, que era Deco. A través de él, de La Bajura, fue que llegué a Buscabulla. Obviamente ya yo conocía el trabajo de Buscabulla, pero no tenía el acceso a ellos. En ese entonces creo que Buscabulla estaba viviendo en el oeste, en Aguadilla. Yo también en ese momento estaba viviendo en Aguadilla. Estamos hablando de 2019. Y creo que de la buena referencia que ya tenía yo a través de Deco, pues llegué a los oídos de Raquel, la cantante de Buscabulla. Sí. En ese entonces ellos estaban trabajando para la producción Regresa, y tuve la oportunidad de ser parte de ese disco haciendo backup vocals, coros. Y, mano, un sueño porque, como te mencionaba, conocía el trabajo de ellos y como siempre he querido ser parte del trabajo musical independiente en la isla. Una vez me enteré de la música, me dije a mí mismo, en algún momento voy a poder trabajar con ella, y se logró. Del mismo modo, Calma Calmona fue una colaboración que busqué igual. Me enteré de ella al ver una propuesta que ella tuvo, fue como en vivo, no recuerdo ahora mismo si fue en vivo San Juan, pero recuerdo haber visto el video, haberme conmovido con la música y me dije, en algún punto voy a poder con ella colaborar, y así ha sido. Wow, eso está bien brutal porque estás hablando ahí del poder de la manifestación. ¿Qué tan importante es eso, verdad, a ti como artista, de trazar algo en tu mente y entonces hacerlo realidad?
gran pregunta, men. Ha sido vital, pero más que todo ha sido un camino de aprendizaje de paciencia, porque las cosas de esa, digamos, de esa magnitud, cuando tú las quieres de verdad, pues toman tiempo y paciencia. Creo que lo más que he aprendido en este camino ha sido a ser paciente y a que todo tiene su momento, y el timing es todo. El timing de las cosas es everything. Nítido. Eso, ¿verdad? Nos lleva hablando de lo del timing, que es un consejo bien importante que necesitamos todos los artistas. ¿Qué consejos tú les das a esos artistas, músicos y personas que quieren llegar a vivir de su arte como tú lo estás haciendo? Saber descansar, saber los momentos para recargar energía, porque con eso es que tú vas a poder volver a la carga. Creo que no se habla mucho de que sí, dale duro, pero más que todo es saber descansar, ¿sabes? Porque sin poder recargar batería, si no recargamos, no hay manera de volver a la carga. Eso te diría que saber decir basta ya o hasta hoy, y maybe en 2 días vuelve o 2 semanas, pero es importante saber decir me toca un descansito y luego vuelvo al ataque. Ready. Eso es verdad, súper motivador eso, porque a veces nosotros estamos más como en el chip de productivo y de voy a hacer esto hasta que esté explotado, y la realidad es otra. Hay que cogerse una pausa para volver y ya, ¿verdad? Está comprobado aquí por Bento. Te pregunto, mano, ahora que estás haciendo tu show como solista, ¿en dónde te has presentado? ¿Qué lugares te vas a estar presentando tus bohemios? Pues justamente ahora acabamos de confirmar una nueva fecha. Vamos a estar en vivo en el Parque Luis Muñoz Rivera, frente al Escambrón, este viernes 27 de febrero. Si sale esto antes, no sé. Anyway, estamos este viernes allí. Y también vamos a estar de vuelta el próximo mes de marzo en el oeste, en Rincón particularmente, y también en Bayamón. So, básicamente, de a poco vamos a estar sumando nuevas fechas, porque mientras estoy haciendo estos shows, también estoy grabando música. So, en los espacios que tenga oportunidad, van a ver que vamos a estar subiendo y sumando más fechas. Ready. En verdad, súper. El hombre está full buqueado con la bohemia. En este camino de la música, vemos que trajiste tu guitarra por ahí. ¿Qué tan importante es el arte? Y en mi caso, ¿cómo, o sea, para hacerte la pregunta bien, cómo tú dirías que la música te salvó, o estás de acuerdo con que el arte salva vidas? Estoy de acuerdo con que el arte salva vidas. Creo que en mi caso es el modo con el que me entiendo con los seres humanos y con la vida. Creo que para mí, en mi caso, es el lente con el cual decidí ver la vida. So, es muy integral en muchas cosas. Del mismo modo que mucha gente en Puerto Rico tiene muy de cerca los deportes, que me parece algo fenomenal, también entiendo que dentro del deporte está su arte. Pues en mi caso, decidí ver la música, ver la vida a través del arte, y escogí de todos los artes que conocemos, pues la música como el primordial. La música, en verdad, eso es lo que nos mueve, y uno usa música para todo. En la pandemia nos dimos cuenta que si no veíamos una película, si no escuchábamos, si no veíamos una serie, estábamos siempre haciendo o viendo algo creativo. Bento, algo que nos hemos dado cuenta con tu música es que estás como que en el sweet spot de un poquito urbano y un poquito, ¿verdad?, música acústica, más tradicional. Si nos pudieras decir cómo logras, ¿verdad?, fusionar esas dos vertientes, ¿verdad?, que son totalmente opuestas. Fíjate, esto me recuerda, esta pregunta, a una conversación que tuve con un buen amigo músico con quien también colaboro, con Lucre Yerat. Con él tengo un grupo que se llama La Nueva Bohemia, y él me conversaba de mi cualidad de que no todo el mundo es capaz de quizás ser tanto atraído a múltiples estilos y también capaz de tocarlos. Yo creo que en mi caso, el hecho de que me gusten múltiples estilos un poco disparejos como que le da sentido a mi propia identidad. Creo que ya es algo que me nace natural, como que no estoy buscando ser diferente y que me gusten géneros dispares.
en esta conversación que tuve con este amigo, con Lucre, me di cuenta que a mí se me da natural, como que la música urbana, la música rock, que generalmente en años pasados eran músicas que quizás no estaban muy ligadas. Muchas veces tú veías gente, los rockeros por un lado, los raperos por otro. En mi caso, ambos estilos me llaman. Y creo que también en el tiempo que estamos viviendo hoy día, esa línea entre ambos estilos, ambos mundos se va borrando. So, yo soy quizás un producto de esa línea borrosa entre estilos sí, estilos de música que siempre fueron distantes y por lo menos en mí no hay mucha distancia. Hay algo nuevo quizás al unirse. Se encuentra quizás un nuevo estilo al unir esos dos. Seguimos aquí, ¿verdad? Conociendo de tu música. Volvemos al proyecto de Los Raros de Fruta Prohibida, porque hay varios temas que se me quedaron. ¿Cómo llegaron a ese concepto de la fruta prohibida? Ya que es algo que a veces asociamos con la manzana, con la Biblia, la película de Adán y Eva. ¿Cómo llegaron ahí, verdad, como proyecto? Justamente por eso, porque sabíamos que la frase en sí, fruta prohibida, pues evoca muchas imágenes. Yo pudiera explicarte por qué exactamente lo hicimos, pero yo prefiero que esas imágenes en la audiencia salgan a flote. Muchas veces quizás la visión de la audiencia o las múltiples definiciones que pudieran tener la audiencia es mejor de lo que yo quizás pude haber intentado decir. Te diría que esa es la intención, que salgan múltiples definiciones y múltiples posibles líneas de pensamiento o narrativas de lo que significa, porque otra vez, la audiencia muchas veces tiene mejor creatividad que yo mismo. Brutal, me gustó eso. Otra cosa que también nosotros los artistas nos encontramos mucho y mucha gente como que nos ponen en el spotlight. ¿Qué tan, o sea, tenemos el arte, pero qué tan político puede ser el arte? O sea, hablar de temas sociales, hablar de lo que está pasando en tu país. ¿Piensas que el artista tiene esa responsabilidad? Creo que la responsabilidad te la puedes tomar si deseas, creo que no es necesario, pero también siento que con la honestidad muchas veces ya va cargada algún tipo de inclinación política. Creo que ya el mero hecho de ser honesto en un trabajo artístico ya muchas veces lleva algún tipo de inclinación política. Ready. No, eso es importante saberlo porque siempre que vemos un artista, ¿verdad?, que llegó a X nivel, el público empieza a exigirle, no, pero habla de esto que está pasando en este país, habla de Palestina, habla de lo otro. Que ya, como tú dijiste, ya la intención está ahí en la letra. ¿Te nos pudieras decir temas top que tiene Bento Alejandro en su playlist? ¿Mío, de cualquier artista? Cualquier artista o tuyo. Una buena pregunta. Yo podría chequear mi celular, pero te quiero decir de mi mente. Dame 5 ¿Artista o canciones? canciones. Pues mira, para hablar de mi banda, tengo que decir que un tema que se llama Peligro me gusta mucho por la nueva manera que lo hacemos en vivo. La canción en el disco tiene una manera, pero en vivo tiene otra. Eso es una cosa que creo que hace atractivo al grupo. Peligro es una. Hay un artista pop que todos conocemos, que lo cual me hace también para mucha gente variado en mis estilos. A mí me gusta mucho el pop y Justin Bieber tiene un disco y hay una canción ahí que se llama Speed Demon, creo que se llama, la tengo pegada, me gusta mucho. En ese disco de Justin Bieber produjo un artista del cual me enteré gracias a Freud, se llama Dijon, un artista de R&B. Él tiene un disco, él tiene 2 discos que salieron hace poco y los 2 discos los estoy escuchando, pero específicamente el disco se llama Baby, un disco negro del año pasado. Faltan 2. El año pasado perdimos a D'Angelo, he vuelto a escuchar mucho D'Angelo, de hecho en mi celular hice una playlist de D'Angelo. No puedo escoger una canción de él, me gusta toda su obra. No, está muy duro. ¿Y quién más? Y hay un artista que también me gusta mucho y llevo tiempo escuchándolo bastante y llegué a él porque me compararon con él.
La comparación fue con Gary Clark Jr., un cantante de blues, de rock, que también he estado en estos días volviendo a retomar, a escuchar. Específicamente la canción Please Come Home. Hay que darle oído a eso, en verdad. Súper agradecido, Bento, de que nos ilustres, ¿verdad? Lo que ha sido tu trayectoria musical. ¿Hay algún tema que te gustaría tocarnos aquí, en vivo, con la guitarra? ¿Qué tema sería ese? Me gustaría tocar una versión acústica de Negra Chocolate. Gente, ya lo tienen aquí, a Bento. Nos va a deleitar con este tema que lo tuvimos en repeat unos par de días. Así que vamos a eso. Mas no puedo olvidarte, mi negra chocolate, como tú nadie late, como tú nadie la, como tú nadie la, como tú nadie late. Te pienso entre la gente, te tengo siempre en mente, mi negra de Aguadilla, coquilla en la costilla, mi negra siempre iba, lo quiso que me hacía, como me entretenía, mi negra siempre al día. No one can take your place. I love you can replay. Mi negra chocolate, yeah, yeah, yeah. Nunca voy a olvidarte. Tu amor me domina como luna llena. Dime lo que quieres, dilo. Me hundo en tu mundo, muevo como arena. Y en el medio de tu mar yo no puedo olvidarte, mi nena chocolate, como tú nadie late, como tú nadie la, como tú nadie la, como tú nadie late.